No sé si sabéis que en España, cuando uno hipoteca un bien, el bien no es la garantía única de la deuda. Es decir, si uno hipoteca una vivienda y cuando subastan la vivienda el precio de subasta es inferior a la deuda que tiene esa persona que tiene el préstamo, esa persona le quitan la vivienda y además tiene que seguir pagando las cuotas que quedan pendientes de deuda hasta que salde esa deuda, con lo cual se queda con la deuda y sin la casa. Como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando, que se dice, ¿no? Entonces, claro, esto no pasa en el resto de países civilizados. En el resto de países civilizados uno tiene una hipoteca y si no puede hacer frente a los pagos, si ve que no puede hacer frente, entrega el bien hipotecado al acreedor, que es el que le ha dado el dinero, en este caso los bancos, entrega el bien al banco y se queda sin deudas. Se queda sin casa, pero se queda sin deudas también. No se queda hipotecado para toda la vida, con estas prácticas que hacen las entidades bancarias de meter a la gente en ficheros de morosos, de los cuales al final nunca se puede salir y que al final uno deja virtualmente de poder tener una vida civil y económica normal, aunque después se recupere del bache económico que haya podido vivir, ¿no? Si esto tenemos en cuenta que hay 4 millones de parados en España en este momento, pues la situación para algunas familias es dramática. De modo que se han quedado sin vivienda y con deudas casi tanto como en su día pidieron prestado, porque cuando empieza a haber impagos, los intereses son absolutamente astronómicos y lo que se le hace a la gente es una envolvente por la cual directamente dejan de poder tener una vida de persona normal. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros proponemos en una ley que la entrega de la vivienda se conceptúe como una dación en pago. Así se llama en derecho, lo cual significa que yo entrego la vivienda y saldo mi deuda, toda la deuda, de cuotas pendientes, de intereses, de comisiones y de otras exacciones que se quiera inventar el banco. Porque al final uno va al banco y debe unas cosas que a veces parecen surrealistas, ¿vale? Por lo tanto, la entrega a la vivienda supondrá pago y supondrá saldar completamente la deuda, sin posibilidad de que a uno lo incluyan en ficheros, lo estigmaticen para toda la vida, etcétera. Y quiero también hacer una breve referencia al tema de las tasaciones. No es posible que uno le tasen una vivienda en un precio X y que a los 2 años le digan que esa vivienda vale la mitad de lo que se la tasaron. Claro, porque eso, esto que establece además la ley de enjuiciamiento civil, que el banco podrá, si no hay postores en la subasta, adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de la tasación, si esto estuviera en el Código Penal, sería una estafa. Yo no puedo ir a un banco y que me diga tu casa vale 300 y a los 2 años decir, bueno, pues oiga, voy a saldar mi deuda, quédese mi casa, y que me diga, no, es que ahora tu casa vale 100, sin que le haya caído un meteorito y haya desaparecido, que sería algo lógico, que decir, la casa ya no existe, la estructura está afectada, se ha derruido, pero si la casa sigue siendo la misma que hace 2 años, ¿quién decide que ahora vale 100 y no 300? ¿O quién decidió que valía 300? ¿O no valía 300 hace 2 años? ¿O no vale 100 ahora, no? Probablemente ni valía 300 hace 2 años ni vale 100 ahora. Pero en cualquier caso, al final hay un principio general del derecho, que es que los contratos tienen que ser de 2 partes, sin anagmáticos, se dice. Es decir, no puede quedar dependiente de una sola de las partes que se cumpla una cláusula. Es decir, si el contrato está para cumplirlo y es vinculante, el valor de la tasación inicial también es vinculante para el banco. Y ese valor de la tasación se tiene que mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo pacté con usted que usted me daba dinero y que mi casa valía tanto. Y usted tiene que cumplir ese pacto también. Yo tengo que cumplir el pago, sí. Y usted tiene que cumplir la tasación inicial, ¿vale? Esto es un poco lo que queremos plantear con esta ley. Primero, la doble vara de medir, que la fuerza, cuando las partes se supone que en el tráfico jurídico son iguales, la fuerza la tiene el banco, y el que va a pedir un préstamo pues tiene que aceptar lo que el banco le quiera poner en el contrato, y por lo tanto, si el que tiene el préstamo tiene que pagar, cierto, ¿vale? Y si no paga, le ejecutan la hipoteca, pero el que da el préstamo tiene que cumplir sus propios compromisos, y uno de esos compromisos es la tasación. ¿Usted tasó? Porque usted eligió el tasador y además le dijo lo que tenía que tasar, pues usted ahora acepta esa tasación. Bien.
En cualquier caso, nosotros lo que planteamos es que la vivienda sea un medio de pago de la deuda y de saldar completamente la deuda. Quiero también hacer referencia a que está entre nosotros Daniel Araque, de la Asociación de Consumidores de Entidades Financieras. Por tanto, él nos ha ayudado también, nos ha explicado cómo están algunas familias pasándolo mal, y algunos consumidores y usuarios de las entidades financieras, y lo que nosotros hemos propuesto va un poco en la línea de defender a la parte más débil en este contrato, que siempre es el usuario del préstamo, el prestatario, ¿no? Él, si queréis después hacerle preguntas, seguramente no tendrá ningún inconveniente en responderos sobre estadísticas que ellos hayan hecho, estudios, etcétera, y también sobre la postura de su asociación, ¿vale?, a la que él representa. Y a partir de ahí ahora, pues Enrique remata un poco lo que estamos contando. Sí, muy brevemente. Aquí hay una asociación de afectados por los abusos urbanísticos y ahora hay una asociación de afectados por los abusos de los bancos. Nosotros este tema lo planteamos en el debate de política general, hicimos una propuesta concreta sobre esta cuestión para que las Cortes Valencianas se pronunciaran y dieran su apoyo a los afectados por esta situación injusta. Lo planteamos en el debate de política general y la respuesta del PP, que la tenéis en el dossier, es que me calificaron como que soy un gurú de la economía. Un gurú de la economía. Pues bueno, soy un gurú de la economía, efectivamente, porque la justicia nos está dando la razón. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que abre una expectativa de crear jurisprudencia a través del Tribunal Supremo, es muy clara. Y la sentencia que hemos tenido conocimiento esta semana dice clarísimamente que la dación en pago de la vivienda anula cualquier tipo de hipoteca. El banco salda la hipoteca pendiente con la entrega del piso. La justicia va por delante de los gobernantes, va por delante del gobierno valenciano, y nosotros lo que queremos es que la ley sea clara en este punto, se haga lo mismo que se hace en todo el mundo civilizado. España es el único lugar donde se queda la deuda pendiente una vez has entregado la dación en pago, porque no se contempla, como ha dicho Mónica, de la tasación, y por tanto nosotros reiteramos nuestra propuesta a través de una proposición de ley que queremos que las Cortes Valencianas envíen al Congreso de los Diputados. Los que compraron de buena fe con una tasación por parte del banco no pueden ser víctimas de esos abusos. Y por tanto, Compromís dice clarísimamente que esta es una propuesta que haremos aquí y formará parte de nuestro programa electoral como un elemento fundamental para explicar a la ciudadanía que la política es solucionar los problemas de los ciudadanos y que tenemos unos gobernantes que, por desgracia, no están solucionando los problemas de los ciudadanos. Están solucionando los problemas de los grandes bancos con dinero público. Nosotros queremos que ese dinero público vaya destinado, a través de mejoras legales y de una acción gubernamental positiva, a solucionar el problema de las víctimas de los abusos urbanísticos y de los abusos bancarios.